Buen día, doctorantes. Este es el módulo de Desarrollo Económico Estratégico. Esta es la semana 6 con la que concluye el módulo y el tema que revisamos es el de la posición y dinámica estratégica en la empresa. Hay tres metas asociadas a la reflexión del tema. La primera es distinguir la posición estratégica y la ventaja competitiva, lo que nos acerca al pensamiento de Michael Porter. La segunda es distinguir los elementos que constituyen una matriz FODA. Y la tercera meta es distinguir las tendencias asociadas a la evolución e innovación tecnológica en los distintos mercados, tanto en productos como en servicios, y las reflexiones desde la estrategia y el pensamiento estratégico hoy asociadas al medio ambiente y la ecología. ¿Qué podríamos decir sobre el tema en general? Bueno, pues la posición estratégica de la empresa parece vinculada con la ventaja competitiva creada y nos interesa ver cómo puede sostenerse esta ventaja en el tiempo. En este escenario resulta clave distinguir que el análisis que utilizamos o se suele utilizar es el análisis de Porter, pero hoy se combinan distintas formas de pensar la estrategia. Hay elementos en esta parte, por ejemplo, que podemos utilizar también desde una versión ya más interna, que es la matriz FODA. Y nos va a interesar reflexionar, como decía esto, en qué ha pasado con los cambios tecnológicos y cómo influyen en los mercados en productos y servicios y qué conexiones hay del pensamiento en estrategia con lo que llamamos medio ambiente y ecología. Hay dos actividades esta semana. La primera es un foro donde vamos a reflexionar y debatir sobre la importancia de las estrategias y las ventajas competitivas de empresas según una serie de videos sugeridos y lecturas. Les insto a que por favor lo revisen antes de la participación en foro y distinguir las estrategias implementadas en el momento adecuado o estrategias implementadas en un sentido tardío. La segunda parte tiene que ver con una reflexión, con una construcción de una matriz FODA. Entonces les pido que construyan una matriz FODA, elaboren una matriz FODA para una empresa representativa en el país de origen, en el contexto actual de competencia versus las referencias de rivales locales y globales. Entonces, desarrollo esta última semana, en tres subtemas, ¿no? Lo importante es distinguir esta relación entre posición estratégica y ventaja competitiva, las 5 fuerzas del diamante porteriano y la innovación, la evolución e innovación en productos asociados al cambio tecnológico en distintos mercados y cómo pensamos o cómo se reflexionan los temas de medio ambiente al interior de la empresa en sentido estratégico. Entonces, el primer subtema es posición estratégica y ventaja competitiva. La pregunta interesante aquí es, bueno, ¿a qué le llamamos ventaja competitiva? ¿O a quién se le ocurrió este término de ventaja competitiva? Entonces, lo importante es distinguir. Decimos que una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene una ventaja única y es sostenible respecto a sus competidores. Y esta ventaja le permite obtener mejores resultados y tener una posición competitiva superior en el mercado respecto a los rivales. Al final, y esto es importante aclararlo y recalcarlo, es la competitividad de la empresa la que determina el éxito o el fracaso tanto de la empresa como de las distintas unidades de negocios o los productos. Una marca producto podrá subsistir en un mercado si es capaz de competir y superar a sus competidores. De lo contrario, con el tiempo sale. Para ello es necesario crear, y esta es la reflexión interesante, una ventaja competitiva que sea sostenible. Entonces, la ventaja competitiva se asocia con la posición y dinámica estratégica de la empresa porque situados en un punto determinado de rivalidad con las empresas y productos en una industria, digamos, este momento, septiembre del 2019, octubre del 2019, la empresa se encuentra en una posición para la toma de acciones estratégicas. Por eso es que hay una relación entre posición, dinámica estratégica y ventaja competitiva. ¿Qué es la ventaja competitiva o el concepto? Bueno, es un concepto acuñado por Porter, ¿no? En 1980. El padre de la estrategia en muchos sentidos, lo sabemos. Sus reflexiones hoy de estrategia se extienden hasta análisis de competencia de empresa en la conformación, por ejemplo, de agrupamientos industriales o lo que llamamos clústeres en regiones y países. Es decir, el diamante de Porter, pensado originalmente para la estrategia en sentido de empresa, ahorita lo veremos, se ha extendido en análisis de tipo industrial o incluso de tipo de países. Las empresas pueden tener distintas ventajas sobre otras compañías, pero para que sean consideradas ventajas competitivas deben cumplir 3 requisitos. El primero es que le produzca resultados a la empresa. Es necesario que le permita obtener a la empresa mejores resultados en ventas, en rentabilidad, en número de clientes, etcétera, versus sus competidores. Lo segundo es ventaja competitiva si es sostenible, es decir, que pueda mantenerse durante cierto tiempo. Tiene que estar construida bajo un punto fuerte de la empresa para que esto suceda, no sobre alguna circunstancia particular que le resulte débil y con el tiempo desaparezca, ¿no? Y lo tercero, también decimos que es competitiva si es difícil, es una ventaja difícil de imitar. Si la ventaja está sustentada por características fácilmente imitables, serán copiadas a corto plazo por otras empresas y se puede desaparecer la ventaja. Entonces tiene que cumplir que haya resultados, que sea sostenible, que sea difícil de imitar para que hablemos de la construcción de una ventaja competitiva.
Es importante ubicar qué caracteriza la ventaja competitiva, porque lo que sabemos es que los mercados no son estáticos, se encuentran en un continuo proceso de transformación. Entonces, buscar ventajas competitivas es un proceso continuo del tiempo, no debe detenerse, debe al contrario crearse y sostenerse. Si bien existen muchas características sobre las cuales construir ventajas competitivas, podemos clasificarlas en dos grupos por los ejemplos que normalmente vemos cuando entendemos esto desde la teoría hasta la práctica, en el sentido de dónde está la construcción de ventajas competitivas por las empresas. En una parte se asocian a una especie de liderazgo ejercido en costos. Es decir, aquí el objetivo es seguir una estrategia que le permita reducir los costes sin mermar la calidad del producto y le permite incluso abarcar más mercados. Es la estrategia que ha seguido, por ejemplo, IKEA, ¿no? Luego, la parte que tiene que ver con estrategias pegadas en un liderazgo hacia la estructura de diferenciación, que permite agregar otro tipo de valor, pero no quiere decir que las dos formas de estrategia no se usen, ¿no? En la diferenciación lo importante es disponer de características que no poseen los productos sustitutos o rivales, que te permite elevar el precio de venta agregando valor, ya sea de forma objetiva o subjetiva, ¿no? De nada serviría añadir características únicas si no existen clientes dispuestos a pagar por ellas, ¿no? Ahí está el caso de Harley Davidson, ahí está el caso de Starbucks, estas son ventajas por diferenciación, ¿no? El paradigma competitivo en este sentido se asocia de un extremo hasta ser el más barato, del otro extremo hasta ser el diferente, como aparece ahí en la parte final de la lámina. Ejemplos de ventajas competitivas. ¿Qué es? ¿Dónde aterrizaría o en qué tipo de enunciado podría aparecer esto? Bueno, la reflexión es esta: si no tienes ventaja competitiva, no compitas. Dices del pensamiento estratégico de empresa en sentido de poder diferenciarte en un aspecto, ¿no? Ahí aparece IKEA, ¿no? O sea, ventajas competitivas basadas en costos. Produce sus productos mucho más económicos que el resto de competidores, una ventaja. El propio consumidor monta y transporta y arma sus artículos, es parte de la creación de la ventaja. Hay un análisis de costos y fabricación y precios con los proveedores completamente planificada, es parte de la ventaja. Optimiza el empaque, esto es clave en el caso de IKEA, ahorrando espacio para su logística, ¿no? Es muy, muy importante esto en el sentido de IKEA, ¿no? Puntos de venta en las afueras de las ciudades, lo que le permite tener un low cost, o sea, costos más bajos por situarse afuera de las ciudades, y permite que además el consumidor directamente se lleve el producto ya empaquetado, ¿no? Utiliza materiales reciclables y promueve la recuperación de sus productos. Bueno, aquí está trabajando ya esta especie de reflexión estratégica hacia lo sostenible y el reciclaje. En el caso de Harley Davidson, otra vez, ventajas competitivas, pero ahora basadas en la diferenciación. Hay una clara imagen de marca, la experiencia de marca aspiracional, libertad, aventura, independencia, etcétera, todo lo que implica tener una Harley, y un hecho tangible en un producto, esta reflexión pegada a la parte aparentemente utópica, intangible, de agregar valor, de ser aspiracional, aterriza en una motocicleta, ¿no? El diamante, las fuerzas de Porter. Cuando Porter hizo esta reflexión que se aplicaba a la empresa, tenía 5 puntos, por eso se llama diamante de Porter. En las partes periféricas analizaba los nuevos entrantes, o sea, la amenaza de nuevas empresas que pueden entrar. Toda industria atractiva que tiene buenos rendimientos atrae nuevas empresas. La segunda parte tenía que ver con la parte de productos sustitutos. Siempre hay amenaza de productos sustitutos utilizados. Están siempre presentes, listos para reemplazar a los productos de las empresas. Y aquí los precios bajos de sustitutos, el número de sustitutos en el mercado, pueden afectar la competencia, la estrategia y la ventaja competitiva de la empresa. La tercera parte de la relación del pensamiento en sentido de Porter es: tienes que ubicar la parte de proveedores, es decir, tienes o no poder de negociación de los proveedores, la capacidad de los proveedores para poner a la empresa bajo presión, dependencia de pocos proveedores, accesibilidad a materias primas, etc. En algunas industrias, cuando se analiza desde la reflexión porteriana, a veces la debilidad es que localmente no se han generado proveedores, es algo que le pasa a toda América Latina en la construcción de cadenas globales de valor cuando trae empresas globales, ¿no? Una parte final tenía que ver con la reflexión hacia adelante con los clientes, ¿no? El poder de negociación de los clientes, la capacidad que tengan los clientes para poner a la empresa bajo presión, dependencia de unos pocos clientes, el grado de dependencia, etc. Y al final, al interior, en el diamante, estaba la estructura del pensamiento en la realidad del conjunto de la industria. Es decir, hay rivalidad entre competidores existentes, interacción entre los competidores de la industria, hay múltiples factores que pueden afectar esta concentración, existen grupos de empresarios poderosos o no, etc. Esta reflexión en conjunto es la visión porteriana del análisis de la estrategia y ventaja competitiva y la posición de la cual parte la empresa en un momento determinado. Analizar cada una de estas 5 fuerzas. Viendo esas 5 fuerzas en un ejemplo, por ejemplo, en McDonald's tenemos esto, o sea, está la hamburguesa en McDonald's. Nuevos
empresas entrantes o nuevos competidores. Bueno, pues realmente es complicado porque hay grandes barreras a la entrada, hay un costo de inversión alta, eficiencia con la que cuentan los negocios ya establecidos, un poder de la marca. De hecho, McDonald's hace economías de extensión, es decir, puede producir papas fritas y las hamburguesa sin tener que tener dos empresas. Esta economía de extensión que nos interesa mucho de alcance en el sentido de la gama de productos, lo reflexionamos, ¿no? Los proveedores, bueno, tienen un sistema integrado, eficaz, original de suministros, estándares de calidad y confiabilidad, etcétera, ¿no? Estamos analizando las fuerzas de Porter en el pensamiento de el caso de McDonald's, ¿no? Servicio es un factor fundamental para fidelizar al cliente, la parte que tiene que ver con hacia adelante, la parte final del cliente. Se crea eso, ¿no? Y la promoción que tiene que ver con productos sustitutos. Bueno, hay muchos sustitutos y tenemos que pensar en la estrategia de cada uno de ellos. Entonces, cuando uno hace este análisis para la rivalidad de la industria, se da cuenta que hay un rubro de uso de tecnología similar en Burger King, en Subway, en Wendy's, etcétera, ¿no? Y esta parte interesante es ponerla cuando McDonald's está analizando, cualquiera de estas empresas está analizando las fuerzas porterianas, entender cómo se comporta la industria, ¿no? Cómo se comporta la industria para diseñar la estrategia desde la visión empresarial. El segundo análisis tiene que ver con la planeación estratégica directa en sentido ya no de un análisis de entorno, sino simplemente ver debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades desde la visión endógena de la empresa. Por eso normalmente combinamos los análisis, un análisis que tenga que ver con ese entorno de reflexión de los aspectos que rodean hacia el interior de la rivalidad en industria porteriano y este que aterriza en la empresa para combinados entender perfectamente la posición y la dinámica estratégica de la empresa. Entonces, ¿qué es relevante aquí en el análisis FODA? Bueno, pues en esencia una estrategia en una empresa es un plan, otra vez un plan que busca lograr un fin y detalla la manera en que se va a lograr. Ese plan se define, en ese plan estamos delineando ruta y participación de los diversos grupos de la empresa, quiénes tienen un papel activo, quiénes no, sobre los cuales podemos ejercer cierto control. Y la matriz FODA justamente nos permite ubicar eso en un momento determinado también. Nos ubica en un punto en el tiempo para la toma de decisiones estratégicas, buscando delinear las rutas de la empresa o unidades de negocio una vez que ubicamos la posición frente a los rivales, es decir, debilidades. Aspectos negativos, ¿dónde somos débiles? El negocio, la empresa, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de factores internos, negativos de la empresa, proveedores débiles, materias primas caras, etcétera. Aspectos positivos. Estamos hablando de las fortalezas. Factores internos positivos, por ejemplo, ubicación privilegiada, la atención al cliente, el reconocimiento de la marca, etcétera, ¿no? Amenazas. Factores externos que influyen negativamente en la empresa, en el negocio, en el producto, que pueden ser una amenaza en el comportamiento del mercado en los próximos ciclos, ¿no? Fuga de mano de obra, competencia muy asentada, nuevos competidores que pueden entrar de China, de otros lugares del mundo, etcétera. Y oportunidades, aquí detectamos mercados, es decir, a pesar de todo esto, ¿dónde está el nicho de mercado? Ha crecido y hacia dónde nos podemos dirigir, ¿no? Nuevas líneas crediticias, sector en crecimiento, etcétera. Esta es una matriz FODA en esencia. La utilizamos para muchas cosas, no solo para la reflexión empresarial. Si se dan cuenta, si pensamos en estrategia para empresa, combinar la FODA con el análisis porteriano hace muy potente entender la posición y la dinámica de la estrategia en el tiempo. Aquí está para Inditex o Zara, ¿no? Vean cómo lo importante en una matriz es distinguir las debilidades. No importa que las debilidades en ese momento, que es una reflexión interna, puedan pensarse como algo negativo en la reflexión endógena al interior de las distintas unidades de la empresa o los distintos departamentos, ¿no? Entonces, debilidades. No hace publicidad frente a competencia, tiene menos visibilidad. No permite diseños de famosos creadores conocidos frente a la competencia, es menos atractivo, sí. Mayores cortes debido a la integración vertical, lo que ya reflexionamos, cómo se integra la empresa, ¿no? En vez de ser externalizada. Falta de exclusividad, todo el mundo viste Zara, bueno, eso que puede ser debilidad puede aparecer también como una oportunidad o como una fortaleza, ¿no? Amenazas, crisis económica, posibles futuras subidas estamos hablando del caso, en el caso español, entrada de nuevos competidores extranjeros como Primark, mala imagen de los blogs por copia de las grandes marcas de lujo, sí es algo que se le achaca mucho a Zara, ¿no? Trabajas simplemente la estructura diseñador, pero en un perfil de un mercado masivo, ¿no? Fortalezas, bueno, pues eso que les digo puede ser una debilidad o una crítica en otros aspectos, puede volverse una fortaleza aquí, es líder mundial en el sector de distribución minorista, ¿no? Y aparece también una reflexión de oportunidades. Entonces, lo importante contra una matriz FODA es hacer esta reflexión, o sea, ser congruente, honesto sobre el pensamiento de las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades desde la estructura interna de la empresa. No tiene ningún sentido acá no poner los puntos claros en cada uno de esos cuatro de los cuadrantes, ¿no? Puede usarse la FODA, como les dije, para muchas reflexiones. Por ejemplo, aquí es una FODA de México para atracción de inversión.
México atrae al año unos 25, 28, 30 mil millones de dólares. Para el tamaño de economía debería ser mucho más. O sea, Chile a veces atrae 18, 20 mil millones de dólares. Entonces, distinguimos fortalezas, distinguimos oportunidades, distinguimos debilidades, distinguimos amenazas. Y en amenazas no tiene uno, por qué la reflexión interna, no poner ciertas cosas que sabes que pueden afectar el entorno. Por ejemplo, la violencia epidémica, que consideramos que el Plan Nacional de Seguridad es tardío y no toca los aspectos claves. Pero también destacamos, por ejemplo, la parte de oportunidad, reubicación de producción e inversión de China. En México ya se hizo una triangulación México, Estados Unidos, China, o la ubicación privilegiada en la parte de fortalezas, o en la parte de debilidades, por ejemplo, la estructura que falla en toda América Latina del deficiente sistema educativo. En México tenemos una educación en unos aspectos muy brillante, pero en otros aspectos tenemos debilidades, como todo el resto de América Latina, ¿no? O sea, hay estas complejidades. Entonces, en una matriz FODA lo importante es distinguir eso. No ocultarte datos o reflexiones, porque es una reflexión al interior de la empresa tratando de corregir desde lo endógeno hacia lo exógeno. ¿Por qué se habla de FODA y planeación estratégica? Bueno, es importante entender esto por una razón básica. Sabemos que los productos, las empresas, los sectores tienen periodos. Tienen un periodo de auge y el producto, empresa, industria, necesidad puede cambiar. Entonces lo vemos en un periodo embrionario, en la infancia, una adolescencia, la flor de la edad, la madurez, y luego también donde la parte en el tiempo el producto empieza a decrecer. Esto es importante porque se asocia a necesidades, a cambio de consumo, a innovación tecnológica, a una serie de factores que si no detectamos a tiempo, no entendemos la posición y la dinámica de la toma de decisión estratégica en la empresa. Y una empresa exitosa, si no entiende esta reflexión entre FODA, planeación estratégica, ventaja competitiva y planeación estratégica en un momento en el tiempo, puede incluso desaparecer. Entonces, a partir del análisis FODA se puede pensar en una planeación estratégica, ya que los productos y servicios maduran, incluso desaparecen, y los mercados se saturan. Por eso es importante entender las tendencias, la innovación, el ambiente competitivo y de rentabilidad de las empresas, para que los cambios no se den demasiado tarde. Este es un caso de estrategia tardía de implementación, el caso de Nokia. Ahí está el video para que lo vean y participemos de forma interesante en el foro. Y la tercera reflexión tiene que ver con innovación y evolución en empresas, productos y servicios, la tercera reflexión de la última semana, y con algunas reflexiones o algunos aspectos asociados a lo que pensamos ha penetrado ya de forma interesante e importante la reflexión estratégica que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Entonces, lo primero es la transformación que implica la innovación tecnológica en las últimas 2 décadas. Ha visto la aparición y desaparición de distintas empresas, productos y servicios, es clarísimo. Los cambios tecnológicos son claves, pero no únicos, eso también es importante aclararlo, es decir, la innovación se puede dar en el servicio, en la cadena de producción, en la estrategia de innovación, en el diseño del producto, en muchos otros aspectos, no necesariamente en la tecnología, pero los cambios tecnológicos influyen en todo. Nunca el mundo de empresas ha sido tan dinámico y cambiante como ahora, lo que se asocia a un rico debate de las estrategias que adoptan las empresas, marcas y productos, que recae principalmente sobre 4 aspectos. El primero, hay una clara aceleración del consumo vía agotamiento del ciclo del producto en distintas industrias vinculadas con el uso de la tecnología. Esto le podemos llamar obsolescencia programada, a veces claramente y a veces no programada, pero finalmente se produce obsolescencia. Hay una segunda reflexión, un segundo aspecto importante que tiene que ver con la innovación y diversificación como necesidad de abarcar o recuperar nuevos negocios, lo que hemos visto también en otras semanas, por ejemplo el Caribe Cooler en México, ahorita hago una reflexión sobre eso. Luego un tercer aspecto que tiene que ver con el despegue del comercio, ventas online, muy claro, y el efecto sobre las ventas tradicionales, así como el uso tecnológico asociado a nuevas formas de consumo de viejas necesidades. O sea, necesitamos transportarnos, necesitamos tener educación, necesitamos ir al cine, a la TV. Lo que ha cambiado es la forma en que accesamos a eso, o sea, el streaming, Netflix, el transporte, Uber, la educación tradicional versus online, etcétera. Es otra gran tendencia, otro aspecto destacado de lo que podemos ver que está afectando la estructura de negocios, ¿no? Y por último, las reflexiones asociadas, como sea reflexión al medio ambiente y cómo transitar hacia una producción-consumo más verde. En general, las necesidades de consumo, objetivo y subjetivo, y los cambios e implementación tecnológica parecen efectivamente estar afectándolo todo. En la reflexión sobre ampliación, diversificación, innovación en productos y servicios, donde no necesariamente tiene una reflexión tecnológica, podemos poner, por ejemplo, el caso de Bepensa. Es una empresa de 70 años de historia en México, 40 empresas agrupadas en 5 divisiones, tiene presencia en 22 estados de México, además de República Dominicana y Estados Unidos, y tiene esas distintas unidades de negocio, una parte motriz, una parte de bebidas, una parte industrial, una parte de servicios financieros. Es decir, tiene una integración claramente vertical en muchas cosas, ¿no? O sea, transporta sus propios productos y hace negocios de esa propia transportación de productos. Pero también se ha buscado extender a distintas otras unidades de negocio, otros productos, como
vimos en algunas de las reflexiones de las otras semanas. Adquirió Caliber Cooler para su proceso de diversificación, y Caliber Cooler tenía ya casi 30 años de presencia en el mercado mexicano, era parte del grupo francés Pernod Ricard, y se producen hoy, se comercializan y distribuyen en el país bebidas de 7 sabores y ediciones especiales que la convierten en una marca versátil, práctica, atractiva e innovadora para consumir en diferentes ocasiones. Ese es el famoso cambio de la Caribe Coolers. O sea, es un negocio que abarca la empresa, lo compra otra empresa y hace una estrategia distinta ahí sobre innovación, diferenciación en productos y servicios para penetrar mercados donde ya cambiaron el tipo de consumidor de lo que existía hace 25 o 30 años, ¿no? Entonces, en el refresh de la marca se dan cuenta, existe un rediseño de la estrategia asociado a la presentación y un refresh del nicho y la marca completamente, en la pura empaque del producto, en la presentación del producto, a qué nicho está asociado, hay un claro refresh de todo eso, ¿no? La otra parte que todos conocemos en sentido global y que me interesa reflexionar, que también hay videos para esto, tanto para esto como para América Latina, en la parte de la discusión del foro, está la importancia de las ventajas competitivas y la decisión estratégica. Se observa por qué es tan importante esto, analizar empresas, marcas que dejaron de ser competitivas y desaparecieron, ¿no? Tal vez ubicamos muy claramente el ejemplo de Blockbuster, lo que pasó con Napster, que es una cuestión ligada a la parte del derecho o jurídica, la parte de lo que pasó con Kodak, lo que pasó con Nokia, lo que pasó con estos camionetones que en algún tiempo se llegaron a comprar y fueron un furor, en algún momento llegaron a vender 70, 80 mil unidades y luego bajaron a 6 mil. No hay empresa que pueda resistir esa caída de las ventas y la participación en el mercado, ¿no? Y la parte de Panam, ¿no? Ahí están estas empresas que desaparecieron por estrategias de posición dinámica, estrategia implementadas de forma tardía. Veremos los videos y reflexionaremos en el foro. Y también están las empresas o marcas relevantes en el nuevo milenio asociados al cambio tecnológico, esta otra parte tan importante que les decía. Ahí está Amazon, está Uber, está Alibaba, está Mercado Libre, está Huawei. Entonces, aquí hay toda otra reflexión, ¿no? Entonces, vean el video de las empresas que cayeron en la ruina y veremos también otro video, viene sugerido ahí, para ver esta otra reflexión de las empresas en sentido tecnológico, también en una reflexión ligada a América Latina que nos puede interesar bastante, ¿no? La última parte tiene que ver con las reflexiones asociadas al crecimiento empresarial, la responsabilidad y el medio ambiente. Bueno, habría que decir que la ruta estratégica hacia lo sostenible en sentido ambiental es reflexión obligatoria y responsabilidad de cada empresa. No existe una ruta de hoja única ni una fórmula para un tránsito exitoso. Algunas lo han hecho bien, algunas se quejan mucho de que implica una cantidad de costos que disminuyen los márgenes de rentabilidad, etc. Por eso pongo eso también ahí, nos guste o no, en ciertos ambientes sigue pensando en que la rentabilidad de la empresa en procesos productos choca con las necesidades ambientales de reciclaje y ecológicas. Esto también es distinto en regiones, países, industrias, ¿no? En algunos países las implementaciones son mucho más fuertes, las regulaciones son mucho más poderosas, las exigencias más claras, y en otras regiones no, que es parte también del modelo global y porque a veces la localización de cierta producción se da en ciertas regiones, ¿no? Lo importante es entender que la transformación debe ser gradual, pero necesaria y estratégica, es algo que se debe hacer. Ahí está la forma de pensar la estructura industrial actualmente que se está transformando al pensamiento ecológico, ¿no? El primer paso sería un buen diagnóstico del desempeño de la empresa en temas económicos, sociales, ambientales, e identificar fortalezas y debilidades con relación a sus procesos internos y la cadena de valor en la que se inserte, ¿sí? Estrategias para sumar sostenibilidad en todo tipo de empresas. Hemos llegado como a una especie de reflexión común. Entonces, lo primero es la convicción y compromiso de la alta dirección de la empresa. Sin eso es imposible avanzar en esta reflexión. Luego una parte que tiene que ver con educar y concientizar. Luego tiene que haber una parte del relevo del diagnóstico, o sea, cómo estamos, dónde puede hacerse, en qué unidades de negocios, en qué procesos, en qué productos, en cuáles no. Luego escuchar a los colaboradores, esto es muy importante, ¿no? Identificación y tener un diálogo con los grupos de interés. Aquí están las ONGs, los grupos exógenos al interés de la empresa, desde la sociedad civil, que presionan también por la implementación o corrección de ciertos métodos productivos. Análisis del contexto de sustentabilidad global y de la industria en la que estamos, los productos que se producen, dónde está en sentido la discusión global para ese tipo de productos y procesos en sentido mundial. ¿Dónde está el liderazgo? ¿Quiénes lo están haciendo bien? ¿Quiénes lograron mejorar la reducción de emisión de gases? La parte en sentido de la estructura de reciclaje, un menor uso del plástico, etc. Designar un equipo multitarea para liderar el proceso, medir el desempeño económico, social y ambiental, y comunicación y rendición de cuentas. La parte de comunicación y rendición de cuentas, una vez que se implementa la estrategia pegada al medio ambiente al interior de la empresa, tiene que estarse haciendo por lo menos una vez al año. O sea, hicimos esto, logramos esto. Usamos unicel, ya no usamos unicel. Usamos tantas bolsas de plástico, ya no usamos tantas bolsas de plástico. Es decir, puede ser hasta en aspectos sencillos del propio funcionamiento de los distintos departamentos de la empresa y
también obvio en la parte que tenga que ver con la producción, si la empresa produce un bien o servicio al mercado, ¿no? Pero tiene que hacerse y pensarse de distintos aspectos. En conclusión, existen dos enfoques poderosos para pensar posición y dinámica estratégica y ventaja competitiva de las empresas, el modelo diamante de Porter y la matriz FODA. La segunda reflexión es que el análisis de Porter suele ser muy útil como reflexión competitiva en un contexto macro-micro para el entendimiento región, industria, empresa, mientras que el análisis FODA se usa más para una reflexión interna sobre la que se diseña la estrategia, aunque ambos enfoques suelen ampliarse a distintos contextos y escenarios y se complementan de forma muy interesante en la reflexión de estrategia desde la empresa. Hay otras dos conclusiones, una que tiene que ver con los ciclos de negocios éxito-fracaso, donde destaca la importancia del pensamiento estratégico para crear y mantener ventajas competitivas, o sea, lo que pasó con Nokia, lo que pasó con Kodak, lo que pasó con Hummer, lo que pasó con Panam, etc. Entonces es importante esta reflexión y cómo esta posición y dinámica estratégica, entendiendo esto que está transformando el mercado, puede modificar o desaparecer empresas si no se toman las decisiones adecuadas en el momento adecuado, si no se atiende la transformación del mercado y la innovación en productos y servicios. Finalmente, las reflexiones asociadas a la ecología del medio ambiente, que siempre debieron estar presentes, resultan claves actualmente en el pensamiento de la estrategia, en un mundo donde la búsqueda de crecimiento no debe separarse del compromiso y responsabilidad ambiental. Es algo que llegó para quedarse y que de hecho siempre debió haber estado, ¿no? Tanto de empresas como consumidores. Con esta semana concluimos el módulo. Entonces, para mí, estimados doctorandos, el módulo de Desarrollo Económico Estratégico nos ha permitido un profundo e interesante aprendizaje desde la reflexión macrosectorial de la transformación global de nuestras economías han experimentado las últimas 2 décadas, hasta una amplia y rica exposición de las reflexiones asociadas a las ventajas corporativa y competitiva y la estrategia y toda la reflexión de estrategia en las empresas, así como las tendencias y rivalidades observadas en empresas de distintos países. Esperando le resulte útil para sus proyectos y reflexiones de tesis doctorales, me despido deseándoles lo mejor. Reciban un cordial saludo.